Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías enmarcadas en las audiencias del Círculo Carmesí, canalizadas por Geoffrey Hope. Estamos en la serie número 2, El Creador, y estamos en la lección 3, Viviendo en el Momento Divino. Hemos visto la primera lección, Acepta todas las cosas como son, la segunda, Acepta tu yo humano, y esta tercera, en esta tercera hemos hecho una primera sesión, que era la parte introductoria de aquella audiencia que se dio en su momento, y vamos a hacer la segunda parte, que precisamente empieza después de la pausa de esa introducción, en aquella canalización, y Tobías diciendo, ahora la lección 3 de este día, es decir, empieza ya con el contenido de esta tercera lección, viviendo en el momento divino. Y dice así: hemos llevado despacio con ustedes estas lecciones. Les hemos presentado en la lección 1, en la 2 y ahora en la 3, acepta todas las cosas como son, acepta tu yo humano, viviendo en el momento divino, esta tercera, las energías básicas de la serie del Creador. Son cosas que ustedes ya conocen intuitivamente, amigos. Por intuición son cosas de las que ustedes han estado conscientes, pero los conceptos había que volver a sacarlos a la luz, como cimientos. Es decir, esta es la típica sensación de cualquier estudiante de espiritualidad, de que lo que lee, lo que recibe de información espiritual, le es familiar. Todo esto es como si ya lo supiera. Claro, lo sabías, pero era inconsciente. Dice Tobías, hay que volver a llevarlo al consciente para utilizarlo como base para otra información que tiene que venir después, como cimientos de lo posterior. Tal vez no son lecciones terriblemente apasionantes, bromeando, como esto es un rollo que os estoy metiendo, pero son el punto de partida de hacia dónde vamos. Presentaremos al Círculo Carmesí 4 series de lecciones, 4 por 3, 12, 12 lecciones en total, la serie del Creador. Cada una contiene 3 lecciones individuales. Hoy les presentamos la lección 3, que es la última de la primera serie. Para ayudarles a entender un poco más su naturaleza creativa, un poco más de cómo se crean las cosas, nuestra naturaleza creativa, que tenemos que familiarizarnos ya en este momento de manera inminente, dicen los reveladores, directamente con ella, con esa facultad. Somos creadores de realidad y tenemos que darnos cuenta de que nosotros vamos creando nuestra alma con base en las experiencias que se suceden según vamos decidiendo transformar nuestra mentalidad a medida que se van desenvolviendo los acontecimientos de aprendizaje que tenemos. Para ayudarles a entender un poco más su naturaleza creativa, un poco más de cómo se crean las cosas, debemos regresar a la época en que ustedes estaban en el círculo original, cuando estaban en la primera creación, en torno del espíritu. Allá tenían ciertos poderes y habilidades creativas. Decimos ciertos porque tenían cierto grado de limitación, difícil de describir, pero había ciertos parámetros acerca del tipo de creación que era posible en el primer círculo. ¿Qué no es posible experimentar en el entorno del espíritu? La limitación, que es lo que estamos experimentando aquí. Por eso había ciertas cosas que no era sencillo realizarlas en el entorno del espíritu. Y tuvimos que generar un diseño adecuado para poder experimentar esta limitación que estamos ahora mismo explorando. Cuando llegaron al límite de ese primer círculo, de lo que se podía explorar allí y experimentar allí, al límite de la creación y se pasaron al otro lado, llegaron a este lugar, a la Tierra. Bueno, todo esto es muy simplificado, por supuesto. En fin,
la exploración va por niveles de densidad de la energía y entonces no se pasa directamente de algo muy elevado a algo muy denso. Hay pasos intermedios, pero sí, llegamos hasta aquí, cierto. Tobias lo simplifica porque no le interesa entrar ahora en esa cuestión. Cuando llegaron al límite de este primer círculo, al límite de la creación y se pasaron al otro lado, llegaron a este lugar, a la Tierra, que se encontraba fuera del primer círculo. Empezaron a vivir en la Tierra, empezaron a caminar sobre la Tierra. Esto es una historia que podría hacerse todo lo larga que quisiésemos, pero se puede resumir de esa manera. Su verdadera habilidad creativa, su verdadera habilidad de creador, se ocultó de ustedes en la esencia misma de la dualidad. Había una razón para esto. Se quería explorar la limitación de las prerrogativas de creador que teníamos. Parte de esa razón, como ya hemos mencionado, es que el segundo círculo, el círculo de las energías de la Tierra y de su universo físico, de este nivel físico material que estamos explorando, último nivel de exploración, existía fuera de todo lo que es. Ustedes manejan una energía llamada dualidad que tiene dos caras opuestas. Lo que llamaríamos la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, la cara opuesta, el reflejo en el espejo. Al existir fuera de todo lo que es, en un sentido, existían en un vacío y estaban transformando ese vacío en realidad. La ficción, el sueño de ilusión. Esto no tiene nada que ver con el entorno del espíritu, pero estamos pasando del no ser al ser, de la irrealidad ilusoria a realizarnos en quienes somos ahora, en quienes somos, en quienes somos realmente. Ahora somos humanos. ¿En quiénes somos realmente? En el espíritu. Divinizarnos, realizarnos, hacernos reales de nuevo. Salir del vacío. En otras palabras, estaban proyectándose siempre hacia el futuro. La evolución, el camino de retorno, siempre te requiere una proyección hacia el futuro en la que vas evolucionando cada vez más. Era necesario que entraran a ese vacío y crearan en base a los pensamientos de lo que llegaría a ser. En otras palabras, estaban proyectándose siempre hacia el futuro. Estas vibraciones crearon el camino a su mañana. Y así es como han operado siempre desde la primera vez que llegaron aquí, a la Tierra. Estaban ligados a memorias del pasado, entre paréntesis, karma, y crearon el futuro proyectándose a sí mismos a su mañana, siempre pensando, ¿y qué voy a hacer a continuación? ¿Qué voy a hacer a continuación? Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, la sucesividad temporal. Y entonces cuando termine de hacer esto haré lo otro, siempre planificando. Así es como crean la mayoría de los humanos en la Tierra, así es como se crea el futuro, porque estamos en la sucesividad lineal. La realidad futura es la asimilación de las frecuencias vibratorias de todos los humanos de la Tierra. La resultante de las frecuencias vibratorias de todo es lo que determina lo que va a ocurrir a continuación. Vaya cómo hemos debido estar para que la historia de esta civilización se pueda describir como la historia de sus guerras, que es lo que se hace en los libros de historia. Ya hemos dicho que el espíritu no conoce el resultado de las cosas. No hay predestinación, ni Dios sabe lo que va a ocurrir, porque tenemos libre albedrío de modificar en tiempo real lo planificado. Ya hemos dicho que el espíritu no conoce el resultado de las cosas, y esto es porque no existe. No es un laberinto preplaneado ni una carrera de obstáculos que deben recorrer con la esperanza de encontrar la meta. No. Por supuesto que cada uno de ustedes aquí, cada uno de ustedes en la segunda creación, está tomando el vacío y la nada, el no ser,
y los está transformando en una nueva realidad basada en las frecuencias vibratorias de los pensamientos que se llevan hacia el futuro. Tú tienes unos pensamientos que constituyen una planificación. ¿Qué frecuencia vibratoria tienen esos pensamientos? Correspondiente con ella serán los acontecimientos futuros que ocurran. Esta es una idea muy interesante. ¿Qué frecuencia vibratoria tengo? ¿Y con qué frecuencia vibratoria estoy planificando lo que voy a hacer mañana? Con una correspondencia con esa frecuencia vibratoria que tengo ahora, sucederán los acontecimientos de mañana. Anotemos. Para ayudarles a entender un poco más, les contaremos la historia de Aarón, el marinero. Una parábola. Había una vez un marinero llamado Aarón, que fue encargado por su gobierno de ir a descubrir nuevos lugares y tierras para el reino. Le dieron una tripulación y un barco. Le fueron dados suministros para el viaje. Le pidieron que regresara en un periodo de 1 año después de que hubiera descubierto esos nuevos lugares. Así Aarón se hizo a la mar. Habló con su tripulación y les dio órdenes y detalles de lo que esperaba. Les dijo cómo quería tensados los mástiles y cómo quería posicionadas las velas. Les explicó cómo quería que navegara el barco. Cuando se hicieron a la mar, pasaron primero por territorios conocidos y según se fueron alejando hacia el mar, navegaron a un nuevo y desconocido territorio. Ahora, Aarón y su tripulación trabajaron con las fuerzas de la naturaleza y a veces trabajaron contra ellas. Trabajaron con los vientos, las corrientes y las olas, ocasionalmente con tormentas, y batallaron con ellas. Aarón trabajó con su compás cada noche para determinar a qué dirección ir, calculando rumbos, si debía navegar al este o al oeste, o al norte o al sur. Atravesaron muchas pruebas y tribulaciones a pasar por estos nuevos territorios. Aarón registraba sus progresos y planificaba el siguiente día. Continuamente oteaba con su telescopio el horizonte para guiarse. Se detuvieron en nuevas islas, observando el ambiente y las energías. Recolectaron provisiones y comidas nuevas y conocieron nuevos tipos de personas. Durante todo este tiempo que viajaron, Aarón tuvo el sentimiento desconcertante de no estar realmente descubriendo tierras nuevas. ¿Y qué le ocurre a el ser humano en un determinado momento de su vida, sobre todo a los que están destinados a tener el primer despertar de conciencia e iniciar el camino espiritual expreso? ¿Qué le sucede en un determinado momento de su vida? Oye, esto no hace más que repetirse, esto ya lo conozco, no me está llevando a ningún lado, no me lleva a buen fin, me estoy empezando a dar cuenta. Pues eso es lo que le estaba pasando a Aarón. Sentía que en realidad el barco no se estaba aventurando a lejanas y exóticas tierras. Él sentía que los lugares que estaban explorando eran nada más como sombras diferentes del mismo lugar de donde venían. No había nada nuevo en ese tipo de vida de esa persona que llega a la mediana edad, que llega a la madurez y dice, pero si todo es lo mismo, ¿a dónde vamos? Pero continuó su viaje. Continuó utilizando el viento para mover su barco, continuó impulsando a su tripulación a trabajar más duro. Los días y las noches eran largas y difíciles, llenos de problemas. Muchos de la tripulación se enfermaron, algunos de ellos murieron durante el viaje, tuvieron peleas con tribus en islas que no eran amistosas. El viaje era difícil y tuvieron que pagar la cuota. Y esa persona que empieza a plantearse el mundo no me lleva a ningún sitio claro,
si no da un paso por su despertar espiritual y sigue y continúa, pues fijaos, conflictos, enfermedades, etcétera, etcétera. Un sabor amargo en la boca a cada año que pasa, que sabes que la vida no te lleva a ningún buen fin, pero continúas. Cuando navegaron de regreso a casa al finalizar el año, Aarón miró los tesoros que traía, vio los nuevos tipos de comida, los nuevos tipos de mercancía, y pensó para sí mismo: he logrado el objetivo. Pero no es totalmente satisfactorio. Ya al final de la vida de una persona ha conseguido triunfar en el mundo, pero ¿cómo se siente en su alma? ¿Qué amargor tiene en su boca? No es totalmente satisfactorio porque la cuota ha sido muy alta, pensaba Aarón. Muchos de sus hombres ni siquiera regresaban con él. Muchos estaban todavía enfermos, muchos estaban amargados y marcados de cicatrices. Y así fue como terminó el viaje de Aarón. Y así terminó también su vida en la tierra. Y esa persona que ha triunfado en la vida llega a la vejez y dice: ¿y para qué todo esto? Y bueno, transita. Imaginaos un nivel de conciencia 3 puro durante toda su vida, dominio y poder. Triunfas en el mundo, y llega al final de tu vida y dices: ¿y dónde están las promesas de conquistar el mundo si no me siento bien, si no me siento feliz, si no me siento en paz, si tengo el sabor amargo en la boca de todas las batallas que he tenido que luchar para llegar hasta aquí? Ahora regresa en su siguiente vida. Vuelve a nacer Aarón, nuevamente como marinero. Regresó para pasar durante su infancia por todas aquellas cosas que le prepararían para ser un nuevo tipo de marinero en un nuevo tipo de energía. Está hablando de esta época, paso de la vieja energía a la nueva energía. Cuando Aarón creció, estaba listo para navegar una vez más, pero esta vez Aarón no tenía una tripulación completa. Esta vez escogió ir solo. Escogió ir por su cuenta. No siguió las directrices del mundo. Hay que hacer esto y esto y esto y aquello y no sé qué, no sé cuántos, y hay que triunfar y hay que trabajar y hay que... Aarón dijo: yo prefiero ir a ser feliz. Pero esta vez Aarón no tenía una tripulación completa. Esta vez escogió ir solo, escogió ir por su cuenta. Escogió no trabajar para el reino y no trabajar para ningún gobierno. Esto tiene mucho significado. Sino ir por su cuenta. Se construyó el barco que exactamente requería para el viaje que iba a emprender. Ya desde joven configuró su vida en una forma diferente a la que los demás decían que tenía que ser. Una vida para ser feliz, para realizarse, para disfrutar de tu vocación y de tu pasión. Se construyó el barco que exactamente requería para el viaje que iba a emprender, la preparación de estudios, de oficio para su vida. Dentro de cada célula de su ser había muchos recuerdos escondidos de lo que había aprendido en su vida anterior como marinero y explorador. Cuando Aarón se hizo a la mar en su nuevo barco, dejó en casa el compás, dejó en casa las provisiones, dejó en casa sus mapas y documentos, dejó la agenda, dejó esa planificación continua. Y cuando se hizo a la mar, en lugar de pelear contra las corrientes, en lugar de pelear contra el viento, simplemente izó la vela y se permitió a sí mismo ser llevado a una nueva ruta, a donde el viento le llevaba,
sin luchar contra el viento, fluyendo con el viento. Y disfrutando de la travesía. En los primeros días de su viaje, Aarón estaba nervioso y temeroso porque pensaba que simplemente permitir su viaje podría llevarlo al desastre. Al principio dudaba, todo el mundo planifica el viaje y yo estoy aquí dejándome llevar hacia donde me lleve el viento. ¿Llegaré a buen puerto? Permitir tal vez llevaría al barco a estrellarse contra las rocas, pero se dejó llevar, confió. Palabra clave. ¿Qué hacemos los estudiantes de espiritualidad si no llega un momento en el que confiamos en el espíritu y nos dejamos llevar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Por supuesto que los vientos y las corrientes empezaron a guiarle por un camino y dirección diferentes. Aarón vivió cada día sin preocuparse de registrar su progreso desde el pasado y sin preocuparse de usar el compás para dirigir el futuro. Él vivió cada día, permitiendo que lo apropiado para su barco le guiara hacia donde debería de ir, hacia donde el barco le guiase. El viento en este caso es el espíritu. En la mente de Aarón hubo momentos en que el camino no le parecía el correcto, aparentemente, pero Aarón sabía que debía dejarlo ser, permitir y dejarlo ser, aunque aparentemente no sea lo correcto. El personaje humano no tiene perspectiva, espíritu sí, por algo lleva por ahí. Aarón aprendió a permanecer en el momento, en el ahora. A su debido tiempo, Aarón fue llevado a nuevas tierras, tierras que eran maravillosas, que estaban llenas de cosas que nunca antes se hubieran imaginado. Los parabienes y recompensas de la evolución espiritual, cuando realmente uno acepta, suelta, se rinde, permite y entrega. Exclama Tobías, esto no era como las pequeñas islas que había experimentado en sus vidas pasadas. Estas eran grandes y nuevas tierras, con nuevas energías, nuevas oportunidades y nuevos poderes. Permitió que su barco fuera guiado a lugares, a tierras, a descubrimientos que estaban más allá de su comprensión. Dejando de lado sus herramientas de la vieja energía, fue llevado por las corrientes y los vientos a estos nuevos lugares. En estos lugares él recibió muchos regalos. Regalos de comprensión y de sabiduría, regalos de recuperación de su poder, de cocreación y regalos de paz y felicidad. En otra vida se fue donde el mundo dijo que tenía que irse, donde su gobierno y su reino y la sociedad, tienes que ir por aquí y hacer esto, y encontró conflicto, enfermedad y muerte. Y en este decidió ir por donde el espíritu le marcase el camino. Y encontró regalos de comprensión y de sabiduría, de recuperación de su poder, de cocreación, de paz y felicidad. Trajo consigo estos regalos cuando regresó a casa. Cuando la gente le vio y le preguntó acerca de los regalos y de dónde los había obtenido, él simplemente explicó que había estado en lugares nuevos y maravillosos. Les explicó que había sido guiado por una mano divina y él sabía que era su propia mano divina, su yo superior, su espíritu. Si es que se puede hablar de su espíritu, porque el espíritu es uno, pero aquí en el espacio-tiempo se individualiza. Su yo espiritual, diría Serapis Bey. Trajo esos regalos para compartirlos con los que estaban en su tierra natal. Después expandía lo que él había obtenido, lo compartía, lo divulgaba, lo difundía. Y así es como va la historia de Aarón. Es simple, queridos amigos. Ya termina la parábola y Tobías va a interpretarla. Es simple, queridos amigos. Es simple, exclama. No traten de hacerlo tan difícil.
Lección 3. 2 puntos. Lo que Aarón aprendió en este viaje fue a vivir en el momento divino. Ese instante santo que dice un curso de milagros, que nos conmina a simplemente soltar y ser. Oh, es tan simple y contiene tanto poder, exclama Tobías. Ustedes han pasado muchas vidas creando hacia el futuro, creando un futuro a partir del vacío. Tómense un momento para pensar en lo que estamos diciendo. Han vivido en sus pensamientos de cómo será el mañana. Esto ha sido apropiado. Es apropiado para muchos que caminan en la Tierra. Pero al convertirse en creadores en la nueva energía, aprenderán la importancia de vivir en el momento divino, en el ahora. El momento que es ahora, exclama Tobías. A veces se verán tentados de querer vivir en el futuro, de querer proyectar cómo será su mañana. Estarán tentados de tener miedo al mañana, de crear escenarios en su mente. Pero como nuevos creadores en esta nueva energía, encontrarán un gran poder en vivir en el momento divino, que es ahora. Luego Eckhart Tolle sacaría el poder de la hora. 7, 8 años más tarde, 9. Vuelve a exclamar Tobías. Puede parecer difícil de entender cómo ser creador sin lanzar pensamientos y vibraciones al futuro. Pero, queridos amigos, cuando aprendan a aceptar todas las cosas como son, lección 1, cuando aprendan a aceptar su ser humano, lección 2, y aprendan a vivir en el momento divino, lección 3 de esta serie del Creador, serán capaces de ir a lugares como Aarón que nunca hubieran imaginado antes. Mira qué sencillo probarlo. Probémoslo. ¿Qué podemos perder? Son lugares de los que nunca hubieran podido ni trazar un mapa, ni proyectado dirigirse a ellos mentalmente. Cuando vayan a esos lugares nuevos, empezarán a entender un nuevo poder interior, empezarán a entender una nueva forma de crear. Oh, ya sabemos que este será un reto mayor para ustedes que las 2 primeras lecciones. Risas de la audiencia, como a ver quién es el guapo que, como dice la expresión, ahora se pone el primero a no planificar, a vivir en el momento presente tranquilamente, sin hacer ningún tipo de planes. Nada más que lo práctico para cuando se presente la ocasión. Quiero hacer un viaje a tal sitio, pues tendré que sacar el billete para ir para allá. Estaré 15 días. Bien, vale, pues. Pero nada de agendas. Ya tenemos una muy grande, una agenda muy grande, ya la tenemos ahí para el final de esta década. Nada de agendas. Despiertos en la noche, proyectáis para el futuro. Despiertos en la noche se preocupan del porvenir. Despiertos en la noche planean cómo les gustaría que fuera el mañana. Vivir el momento divino será una especie de reto para ustedes. Poniéndolo fácil. Tómense un momento ahora para experimentar cómo se siente un momento divino, porque están en uno de ellos ahora mismo. Y hace una pausa. Y la vamos a hacer. El momento divino es ahora. El momento divino no hace juicios.
El momento divino es completo por sí mismo. No necesita más realización que ser. Es un lugar sereno. El momento divino es un espacio donde pueden sentir amor fluyendo por todo su ser. El momento divino no se detiene por el pasado, no se proyecta en el futuro, está simplemente en el ahora. Y es perfecto en todo. El momento divino puede durar una fracción de segundo, puede durar horas. En este caso ahora, queridos amigos, nuestro momento divino se extiende por lo menos durante el tiempo que dure nuestra reunión en el círculo en este día, o este vídeo, o audio. Está aquí rodeando a cada uno de ustedes. Este es realmente un momento divino donde no hay necesidades o deseos. Ustedes son todo lo que son. Yo soy todo lo que soy. Y aquí vamos a dejarlo, porque vuelve a decir Tobías, ahora lección 3, vive en el momento divino, y sigue explicándola, pero hace aquí una especie de corte que nosotros vamos a aprovechar para acabar esta sesión, esta segunda parte, y dejaremos el final de esta audiencia para la tercera parte. Luego habrá preguntas y respuestas. Pues bien, sin más, prospector.